Bueno, continuamos con la segunda parte de la estudio de esta paracha, Bereshit, y continuamos hablando acerca del propósito del Eterno en sembrar estas semillas de vida para que pudieran ser aplicadas a nuestro crecimiento espiritual. Como veíamos, la obra original que el Eterno hizo fue arruinada por la rebelión de Hasatán y luego fue juzgada por el Eterno. Adán tuvo que salir del huerto del Edén y allí solo quedaron tinieblas sobre la faz del abismo. Esto nos indica que hay una condición de muerte, había una condición de muerte. En medio de dicha condición, la Torah dice que y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Es impresionante ver cómo, no solo impresionante, sino maravilloso ver cómo el espíritu de Elohim se cernía sobre las aguas. Es como la gallina que se cierne sobre sus huevos, buscando los polluelos, buscando que nazcan sus polluelos. Vemos cómo Yeshua nos habla cuando estaba frente a Jerusalén. Dice que, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Dice cuánto anhelado como la gallina a sus polluelos, pero no quisieron entenderlo. Es algo muy parecido a este propósito que había allí en el principio, ¿no? Dice acerca de cómo el Espíritu del Señor se cernía sobre las aguas y era como esta gallina empollando sus huevos. Por eso cuando la Torah comienza, allí no dice que el poder del Espíritu o la potencia del Espíritu, sino el Espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Eso significa que Él se estaba preparando para generar vida. Por eso hablamos siempre de que la Torah es vida. Necesitamos ver que lo que está escrito en Bereshit capítulo 1 se relaciona con la vida, no solo con la vida, sino con el mensaje que el Eterno nos quiere dar. Y tiene relación con toda la parte espiritual. O sea, hemos hablado que la Torah es espiritual, Yeshua y el Eterno son espirituales. Nosotros nos conectamos de una manera sobrenatural en el espíritu para poder entender y para poder crecer y para poder ser alimentados con la Torah. En 2 Corintios 4:6, el rabino Saulo dice: el mismo Elohim que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz de Yeshua. Y esto se refiere indudablemente al capítulo 1 de Bereshit que estamos estudiando en esta porción, en esta semana. Entonces, basándonos en este mismo versículo, vemos que esto tiene relación con la vida. Y debemos interpretarlo conforme la vida, ¿no? Debemos recordar la condición en la que estábamos antes de ser salvos. O sea, recuerden que la Torah siempre es una tipología de lo que sucede con nuestra vida espiritual. La condición en la que estábamos antes de ser salvos, estábamos desolados y vacíos. Nuestras vidas carecían de sentido, ¿o no es así? Nuestras vidas no tenían sentido, andábamos en el mundo, vivíamos en el mundo, anhelábamos las cosas del mundo, no estábamos satisfechos con las cosas, con lo que teníamos, queríamos tener más. Y hablaríamos entonces que estamos rodeados de tinieblas. Y no solo de tinieblas, sino que en nosotros había un abismo muy profundo, un pozo sin fondo, digámoslo así. En nuestra vida era una vida así. Y en este abismo había un enjambre de demonios que nos incitaban a practicar muchas cosas. Muchos de nosotros estuvimos poseídos por esos demonios, unos de gran rango, digámoslo así, como nosotros de menor rango. En la liberación lo conocemos espíritus como de muerte, espíritus de adulterio, espíritus de fornicación, espíritus de homicidio, posesiones demoníacas de alto grado, como también había espíritus sencillos, pequeños, como era un espíritu de envidia, un espíritu de resentimiento, un espíritu de rencor, un espíritu de duda. Pero todo eso están allí, era un enjambre que nos incitaban precisamente a matar, a adulterar, a robar, a codiciar. El mismo Rab Shaul dice que la Torah que era para ley le mostró que era codicioso. O
O sea, posiblemente había un espíritu de codicia en él. Posiblemente ya no estaba ese espíritu de codicia, pero sí había esa naturaleza de codicia en él. Y había que erradicarla de la vida de él, pero no lo había podido hacer. Cuando él intentó hacerlo, le fue imposible, al contrario, codició más. Y precisamente se dio cuenta de que la única forma de que él pudiera ser libre de esa condición era reconocer su naturaleza, reconocer que era pecador y reconocer que no había la fuerza suficiente en él para poder liberarse de ese problema que necesitaba. Pero dice: gracias doy al Padre por Yeshua HaMashiach, que me ha liberado de este cuerpo de muerte. Entonces estábamos desordenados y vacíos y cubiertos de tinieblas y de muerte, y era nuestra condición. Pero bueno, bendito sea el Eterno, que un día una persona viviente empezó a cernirse sobre nosotros, o a operar dentro de nuestro corazón, a cernirse sobre la muerte y el abismo que había en nosotros. Y vemos que no es algo psicológico ni ético, sino que era de una persona viviente y que estaba activa dentro de nosotros, que elaboraba con ternura, con amor, que se cernía como esa gallina se cernía sobre los polluelos, ¿no? Como el espíritu se cernía sobre las aguas de oscuridad que había en nosotros. Y esta es la obra del Espíritu de Santidad, que se cierne y que nos regenera. Entonces vemos como el Espíritu de Elohim vino, y esta en su primera venida es el requisito para generar vida en nosotros, en la venida de Él. El Espíritu vino a cernirse sobre las aguas de muerte que cubrían la tierra y se movió para que esa vida pudiese ser regenerada, que es lo que sucede con nuestra vida. Recuerde que la palabra Adán viene raíz a Adamá, que es tierra. Entonces, no solo que vino el Espíritu, sino que vino la palabra. Como segundo paso, la palabra de Elohim vino a traer la luz. Después de que vino el Espíritu en nosotros, lo segundo que vino fue la palabra de Elohim a traer la luz. Y este es el segundo requisito para generar vida en nosotros. En el versículo 3 leemos que y dijo Elohim, y dice la palabra, y dijo Elohim. O sea, Elohim habló. Esa era la palabra del Eterno. Hemos hablado en dónde está el Eterno, en su hablar. El Eterno dijo. Cuando el Eterno habló, produjo vida. Entonces la palabra vino a traer luz a nuestra vida. Así que hablar no es algo insignificante. Cuando el Eterno habla, se manifiesta, se da a conocer quién es. Puede que yo me encuentre con alguno de ustedes y no hable, y ustedes nunca, si yo no hablo con ustedes, nunca van a conocerme a mí. Pero yo comienzo a hablar y ustedes me van conociendo a mí. Por eso nosotros estamos en nuestro hablar. Cuando una persona está llena de la presencia del Eterno, lo único que sale por su boca es eso. Yeshua mismo dijo que lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, porque los judíos están haciendo más énfasis en lo que comían que en lo que realmente salía de sus bocas. Un ejemplo sencillo: ellos no comían animales impuros, pero sí proferían palabras como palabras de muerte, de sentencia de muerte, porque Yeshua sanó a un paralítico en un Shabbat. Entonces vemos la diferencia. Entonces lo que estábamos hablando aquí es que la palabra del Eterno no es algo insignificante. Él se manifiesta de la misma manera. Yeshua decía: lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. De una persona que está llena de la presencia del Eterno, de lo único que va a salir es cosas del Eterno. Si una persona anda metida en el mundo, lo único que va a salir de la boca es eso. Por eso, cuando usted hable con alguien, déjelo que hable, escúchelo, y usted se va a dar cuenta en qué nivel está, qué es lo que sale de su corazón, es lo que la persona puede hablar. Entonces, la palabra del Eterno es algo viviente. Y Elohim dijo: sea la luz. La palabra divina siempre produce luz. La palabra del Eterno siempre produce luz. Amén. Entonces consideremos nuestra propia experiencia. Primero, el espíritu de Elohim se cierne sobre usted. Usted estaba en tinieblas, en el mundo. Luego el Eterno le habla. Es la palabra. Por medio de las palabras usted recibe una palabra viva. Y esta lo ilumina en su interior. Recuerden que hay tres cosas, ¿no? Viene primero el Espíritu, después viene la palabra y después viene la luz. Ese es el orden establecido. El Espíritu de Dios vino a su vida. Usted recibió al Señor en su corazón, el Espíritu vino. Y el Espíritu comenzó a traer el conocimiento de la palabra. Y la palabra trajo luz a su vida. O sea, la Torah comenzó a ir mostrando en usted lo que había dentro de usted, que no era de usted. Como dice el Rab Shaul, ¿no?
El Rav dice precisamente eso, que la luz, la palabra le trajo al conocimiento de que era codicioso. Él quiso no codiciar más. Cuando la luz le alumbró, mostró que la condición que él tenía. Y él se dio cuenta que lo único que podía hacer era que al manifestar su naturaleza, entregarla para que el Señor llevara sobre sí eso y él pudiera crecer en la luz. La luz muestra las tinieblas que hay en nosotros. Es el tercer paso que sucede en nuestra vida. El primero, que es el Espíritu, de pronto no sentimos inicialmente cuando llega, pero a través de que vamos escudriñando la palabra va trayendo sobre nosotros ese conocimiento, y la palabra va trayendo luz, y la palabra va mostrando nuestra condición, que con nuestra condición es una condición de muerte. El Rav dijo, ya, así que no soy yo el que peca, sino el pecado que mora en mí. Lo que la luz viene a traer es a mostrar lo que mora dentro de nosotros, lo que habita dentro de nosotros. Recuerde que los frutos que producimos en nosotros cuando estamos en tinieblas son los frutos de la carne: odio, resentimiento, rencor, ira, contienda, todo esto que ustedes ya saben. Pero cuando la luz resplandece en nosotros, la luz es Yeshua, yo soy hijo, yo soy la luz del mundo, la luz comienza a producir un efecto entre nosotros y comenzamos a producir los frutos del Espíritu. Por eso la palabra dice, y por sus frutos los conoceréis. ¿Ve? Entonces, o tenemos frutos de la carne o tenemos frutos del Espíritu. Puede que inicialmente tengamos frutos de la carne y un poquitico de frutos del Espíritu, pero en la medida que vamos permitiendo que Yeshua crezca en nosotros, los frutos de la carne van menguando y los frutos del Espíritu van aumentando. Ese es el propósito de la Torah, porque la Torah es vida. Entonces, por medio de la palabra recibimos vida y esta ilumina nuestro interior. Y entre más haya luz dentro de nosotros, entre más Mashiach esté dentro de nosotros, entre más tengamos de Mashiach, más luz tenemos y más cosas comenzamos a encontrar de tinieblas entre nosotros, porque la luz viene precisamente a descubrir las tinieblas, y la luz, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz tiene la fuerza para disolver las tinieblas. Entonces dice la palabra, porque el mismo Elohim que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Tremendo, el hablar de Elohim. ¿Qué es lo que produce el hablar de Elohim? Produce luz. En Juan 5:24, Yeshua dijo que todo el que oye su palabra y cree, tiene vida. Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yeshua dice, yo soy la luz del mundo. Entonces vemos que en la manera en que damos espacio a Yeshua, en la manera en que esa luz comienza a resplandecer dentro de nosotros, y nosotros, las tinieblas se van disipando, vamos cada día más, como el Rav Shaul. Yo no me cansaré de decir lo que dijo el Rav Shaul, y es nuestro anhelo poder llegar a ese nivel de decir, ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Entonces, si escuchamos la palabra y creemos, vamos a tener vida. Por eso Jacob 1:18 declara que Elohim nos regeneró con su palabra. Regenerar es volver a hacer algo nuevo en nosotros. Como tercero, la luz vino. Estamos en el capítulo 1, verso 3 de la Torah, de la palabra Bereshit. El tercer requisito para generar la vida. Pero voy a hacer énfasis en la luz. Por eso, cuando viene la luz, disipa las tinieblas que cubrían las aguas de la muerte. Bendito sea el Eterno, porque esto es realmente significativo. Yo puedo hablar y puedo dar testimonio de que cuando fui salvo, pasó exactamente eso. Primero vino el Espíritu, luego vino la palabra Elohim, y en tercer lugar vino la luz. Fui iluminado dentro de mí, algo resplandeció en mi interior. Y creo que cada uno de nosotros ha experimentado precisamente esta condición. El proceso, cuando hablamos del proceso de gestación, la palabra del Señor dice que fuimos engendrados de simiente incorruptible. Esto sucede en nosotros en Egipto cuando comemos del Cordero. Cuando estamos en el mundo y comemos del Cordero, el Espíritu viene sobre nosotros. Después de esto, la palabra, y después de la palabra viene la luz. En el principio era el Verbo, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de las tinieblas. La vida era la luz, la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que las tinieblas nunca van a poder vencer la luz. La luz siempre disipa las tinieblas. Donde quiera que llegue la luz, las tinieblas se van. Cuando viene la luz, las tinieblas huyen, porque precisamente diríamos que las tinieblas no existen, sino existe una deficiencia de luz. En nuestro interior, entre más tenemos luz, menos tinieblas hay en nosotros. Simplemente es algo sencillo. La luz llega y las tinieblas se van. No necesitamos hacer mucho esfuerzo, no necesitamos hacer mucho teatro, mucha
muchas cosas, ¿no? Necesitamos simplemente en algo tan sencillo, es decir, dejar que la luz llegue a nosotros y las tinieblas se van a ir. Así de sencillo. Entonces debemos recordar las tres venidas: la venida del Espíritu a nuestra vida, la venida de la palabra o el verbo, Mashiach, y la venida de la luz, también como Mashiach. En estas tres venidas se producen tres separaciones o tres divisiones. En el capítulo 1, verso 4 al 5. La primera separación se produjo entre la luz y las tinieblas, ¿no? Lo veníamos hablando ya. Este fue el cuarto requisito para generar la vida. Esta separación tuvo como fin mostrar la distinción entre el día y la noche. La luz y las tinieblas nos hablan del día y la noche, apartando así precisamente la luz de las tinieblas. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para tenerlo más claro. Inmediatamente después de que somos salvos, de que hemos aceptado a Yeshua en nuestro corazón, no teníamos ningún discernimiento, simplemente no sentimos ni qué pasó, simplemente aceptamos en nuestro corazón y ya, pero algo comenzó a suceder dentro de nuestro interior, dentro de nuestro espíritu. Aunque no podíamos distinguir la luz y las tinieblas, entre la luz y las tinieblas, porque andábamos en el mundo de tinieblas, pasó el tiempo y todo siguió adelante con el Señor. Gradualmente fue sucediendo una separación dentro de usted, entre la luz y las tinieblas. Ya entró algo más a fluir dentro de usted que era contrario a las tinieblas. Es como en el embarazo. Inicialmente la mujer no siente su embarazo, pero en el momento en que ya comienza el bebé a multiplicar, las células comienzan a multiplicarse, viene el cigoto, comienza un proceso de gestación, la mamá comienza a darse cuenta de que algo está sucediendo, algo extraordinario está sucediendo dentro de ella y que va creciendo, tanto que al 9º mes sucede algo que se llama y dio a luz, que tiene relación precisamente con lo material, tiene relación con lo espiritual. Dar a luz significa nacer de nuevo. Pues Yeshua le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, no de la carne, sino del espíritu. Tenemos dos nacimientos, el terrenal y el espiritual. Y el espiritual, así como el terrenal, comienza con una etapa de gestación, con un óvulo que fecunda, con un esperma que fecunda un óvulo. La palabra dice que fuimos engendrados de simiente incorruptible. La semilla de Mashiach engendra en nosotros, se engendra Mashiach en nosotros a través de la semilla. Y comenzamos a ser gestados, comienza a ser gestado entre nosotros. Entonces, comenzamos a tener un discernimiento de qué es luz y qué son tinieblas. Entonces comenzamos a decir, guardaré la luz y desecharé las tinieblas. En la manera en que vamos creciendo espiritualmente, vamos desechando las tinieblas y vamos aceptando la luz en nosotros. Antes de ser salvos no teníamos ni un solo día. Pues recuerden que estamos hablando del día y de la noche. Antes de reconocer, de aceptar a Yeshua en nuestro corazón, éramos solo noche. Solo noche. Después de que aceptamos a Yeshua, recuerden que el día tiene 24 horas, pero antes de conocer a Yeshua, este día completo era de 24 horas de tinieblas. Pero después de que comenzamos a conocer de Yeshua, Yeshua comienza a formarse entre nosotros, a gestar dentro de nosotros. Nosotros vamos comenzando a tener, de esas 24 horas, tenemos 1 hora de día y 23 horas de noche. Y en la manera que vamos aceptando más de la luz, tenemos 2 horas más de luz, 22 horas de noche. 3 horas más de luz, 19 horas de noche. Así vamos en el proceso de menos tinieblas, más luz. Y eso es lo que sucede, entre más luz hay entre nosotros, menos tinieblas hay, hasta que lleguemos al nivel en el cual las 24 horas son de completa luz. Entonces, ese es el propósito que tenemos a través del conocimiento de la revelación que el Eterno nos está dando. Y precisamente en la noche que vivíamos, una noche donde no había ni sol, ni estrellas, ni luna, ni nada. Pero bendice al Eterno que el día de nuestra salvación comenzó al amanecer de un nuevo día para nosotros. Entonces comenzamos a ir cada día con más luz, con menos oscuridad. Y vemos cómo comienza a suceder lo que pasa en Bereshit, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el primer día, o sea, comenzamos a tener a través de Mashiach un día de 24 horas. Ya no son más horas de oscuridad, sino que el propósito es llegar a tener las 24 horas de luz en nosotros. Por eso necesitamos la separación entre el día y la noche. Y comenzamos a tener el discernimiento entre la luz y las tinieblas. En 2 Corintios, el rabino Shalom pregunta, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
Esta palabra se refiere precisamente a esta porción de Bereshit capítulo 1, que Elohim separa la luz de las tinieblas. Así que no intentemos mezclar la luz con las tinieblas porque no va a funcionar. La luz no tiene nada que ver con las tinieblas. ¿Qué clase de comunión puede tener la luz con las tinieblas? Así que nosotros somos hijos de luz, la palabra dice que nosotros somos hijos de la luz y que no debemos unirnos en yugo desigual ni mezclarnos con la gente de las tinieblas. O sea, no podemos, no es que no estemos con la gente que está en la oscuridad porque necesitamos darle luz a la gente que está en la oscuridad. Es que no hagamos lo que la gente de la oscuridad hace. Es que no nos mezclemos a hacer las cosas que la gente de la oscuridad hace. Ya no podemos volver a tener una vida como la teníamos antes en tinieblas, porque ya somos hijos de la luz. Entonces, no podemos ser partícipes de lo que las tinieblas hacen. Por eso dice, ¿qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Tiene que haber una verdadera separación. Si tenemos la luz, hay una verdadera separación. Entonces, entre más conservemos este requisito, más tendremos luz. Y en el capítulo 1, versos 6-8, pasamos al quinto requisito para generar vida y separar las aguas de la vida al hacer una expansión. Las aguas que están sobre la expansión deben ser separadas de las aguas que están por encima de la expansión. O sea, debemos separar la luz de las tinieblas. Eso es lo que sucede con estas dos aguas. Las dos expansiones se separan y vemos que las aguas que están abajo representan lo terrenal, mientras que las aguas que están arriba representan lo espiritual o lo celestial. Algunas cosas que quizás no sean oscuras, pero son terrenales. Recuerde que hay cosas que de pronto no son oscuras, pero son terrenales y no son celestiales. No son agua, son terrenales, pero no son celestiales. Ahora, ¿qué es la expansión? Es simplemente la atmósfera, donde en la Tierra, lo que envuelve la Tierra precisamente es la atmósfera. Sin la atmósfera no se podría generar vida. Y por ejemplo, en la Luna no hay atmósfera, no hay ninguna expansión alrededor de ella. La Luna se nutre con lo que produce el Sol, y es el Sol el que produce vida. Así que podemos ver que después de ese salvo no teníamos luz dentro de nosotros, sino también después de que llega la luz también llega también la expansión hacia nuestra vida. Algo ha entrado en nosotros precisamente para separar lo celestial de lo terrenal, las cosas de arriba con las cosas de abajo. Entonces, en este proceso de continuar en la separación de lo natural y de lo terrenal, Hebreos 4:12 nos revela que la palabra viva puede separarnos hasta el punto de partir nuestra alma y nuestro espíritu. Viene cumpliendo un propósito en nuestra vida. De hecho, esa palabra se origina en el espíritu y no en el alma. No hay nada malo desde el punto de vista de lo que hemos visto acerca del alma, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. No hay nada de malo desde el punto de vista moral, ético, humano. Sin embargo, podemos encontrar algo importante, y es que como esto que viene al alma es ético, es humano, pero en términos espirituales no procede de Elohim. O sea, podemos querer ser buenas personas, querer ser muy acomedidas, querer ser muy humildes, pero viene de nuestra alma, no de nuestro espíritu. Entonces, esto es terrenal, mas no es celestial, no procede del espíritu, sino del alma. Necesitamos otra separación. Así que no solamente la separación entre la luz y las tinieblas, sino también un discernimiento entre lo espiritual, las cosas de arriba, y las cosas que son almáticas, las cosas de abajo. Recuerden que lo que vemos en las religiones es como el alma es la que se manifiesta allí, la gente se vuelve muy emotiva. Lo que vemos allí es el alma en funcionamiento, más no es lo espiritual, más no es lo celestial. Entonces, después de que, viendo aquí en Bereshit 1, que cada día Elohim, después de completar algo, lo miró y lo oyó que era bueno. Pero hubo una excepción en el segundo día. No curioso, en el segundo día dice que vio que al separar las aguas y el aire, y no dijo que eran buenos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el aire está lleno de ángeles caídos y las aguas están plagadas de demonios. Dice que los ángeles están en el aire y en las aguas están los demonios. Las aguas también nos hablan de gente, de multitud de gente, ¿no?
Entonces vemos que las aguas están plagadas de demonios. Ellos mueren en las aguas. Recuerda que cuando Yeshua liberó al endemoniado gadareno, los demonios pidieron ir a los cerdos y los cerdos se lanzaron a la profundidad del agua, del mar, indicando que allí podían ellos estar todavía un tiempo más, pues los mismos demonios le dijeron a Yeshua que no había llegado la hora todavía, que les permitiera ir a las aguas, a los cerdos, y los cerdos se lanzaron al agua. Entonces, en el segundo día, algo no era bueno. Pues hablamos de ángeles caídos en el aire y demonios en las aguas. Debemos entender que no hay nada bueno en nosotros. Estamos en tinieblas, estamos terrenales, no hay nada bueno en nosotros. En lo terrenal no hay nada bueno en nosotros. Aun cuando el madero o cuando la cruz nos haya separado, no hay nada bueno de lo que procede en nosotros. Cuando Yeshua le dijeron, maestro bueno, dijo, bueno, mi Padre que está en los cielos. Y si Él lo dijo, ¿qué tenemos que pensar nosotros en cuanto a esto? Él no puede decir que eso es bueno, lo que tenemos nosotros, por más de que queremos mostrar ser éticos o ser muy conservadores o muy decentes o muy lo que sea, es de la carne, es terrenal, no es espiritual, no es celestial. Después de este segundo día, en el capítulo 1, verso 9 al 10, pasamos al tercero, el día de la resurrección. En el tercer día, el día de resurrección, surgió la tierra que estaba abajo de la expansión. ¿Para qué? Para generar vida. Este es el sexto requisito para generar vida. Como hemos visto en toda la Torah, el mar representa la muerte y la tierra representa al Mashiach. Cuando hablamos de la tierra representa al Mashiach, la Torah nos dice que al final, después de que Elohim haya terminado el tiempo aquí de todo el proceso que hemos llevado en la tierra, después del reino milenial viene un tiempo en el cual el mar será eliminado. Después de la rebelión de Hasatán y el juicio de Elohim sobre su creación original, lo único que hubo fue aguas, ¿no? ¿Recuerdan el juicio de Noah? No había sino solo aguas. Luego Elohim vino a hacer su obra restauradora mediante el Espíritu que se cernía sobre las aguas, mediante la palabra que es viva y el Espíritu que se cernía, y mediante la luz separadora del segundo día. Entonces vemos cómo esta expansión separó las aguas y en el tercer día emergió la tierra. Así que esta expansión apareció con el propósito de producir vida. Hasta que no hubo la tierra de emergión, no hubo vida. Y esto significa que el Eterno había obrado sobre las aguas para confinarles y ponerles límite. Recuerda que el Eterno les puso límite, en Jeremías 5:22 lo dice, trazó límites al mar, y ahora precisamente el Eterno sigue obrando para eliminar el mar, porque allí se encuentran los demonios. Entonces hablamos de que el mar representa lo demoníaco, algo que es diabólico. Entonces finalmente Elohim concluye su obra. Ya no va a existir más el mar, como encontramos en Apocalipsis. Ya no habrá más mar, solamente habrá tierra. Entonces el mar representa la mayor parte del reino de Hasatán, el mar donde están los demonios. El mar habrá sido eliminado allí. Bendito sea el Eterno, porque ya no existe ese mar, ya no existen los demonios. En la Nueva Jerusalén ya no va a haber agua, ¿no? El mar. Entonces vemos que la tierra surge para producir vida, para generar vida, que es el tercer día. Mashiach salió de la muerte, ¿y qué día? Al tercer día el Mashiach resucita. También tiene relación con Bereshit. El Mashiach muere y al tercer día resucita. Mashiach salió de la muerte en resurrección con el único propósito de generar vida en nosotros. Entonces, aunque usted sea una persona salva, las tinieblas interiores no han sido disipadas todavía. Las aguas no han sido separadas ni confinadas y los mortíferos no han sido eliminados de usted. Y en la medida en que usted avanza en el conocimiento de las cosas del Eterno, gradualmente las aguas de muerte que están en su interior van a ser confinadas, limitadas y eliminadas. Esos son los tres pasos que van a suceder en su vida espiritual. Después de que Yeshua viene a su vida, entonces estas aguas van a ser confinadas, o sea, encerradas, se les va a fijar un límite, y por último van a ser eliminadas, que eso es lo que hablábamos más arriba. Antes estamos hablando precisamente de que viene el Espíritu. Allí digamos que el Espíritu confina las aguas, la Torah las limita, forma un límite, cerco, y luego la luz las elimina. Eso es lo que sucede con nuestra vida.
Entonces dentro de ustedes, cada uno de ustedes, surgirá la tierra seca, la cual es el Mashiach. El día que usted reciba a Yeshua en su corazón, comienza a suceder esto. Mashiach en resurrección. En 1 de Pedro 1.3 dice que fuimos regenerados por la resurrección del Mashiach. Si el Mashiach no hubiera resucitado, no podía generar vida alguna en nosotros. Por eso Yeshua dice que el más pequeño de los reinos de los cielos es más grande que Yohanan, porque el Mashiach comienza un propósito en nosotros. Al venir a nuestra vida, al comenzar a generarse entre nosotros, comienza a generar vida en nosotros. Por eso Yeshua mismo dice: mis palabras son espíritu y son vida. Qué interesante es poder entender esto, ¿no? Entonces vemos cómo la tierra fue separada de las aguas, y la tierra representa la vida y las aguas representan la muerte, ¿no? Separar la tierra de las aguas significa separar la vida de la muerte. Antes estábamos muertos en nuestros deleites y pecados, ahora vino la vida a nosotros y comienza a haber una separación. Por eso es la lucha tan intensa entre estas dos fuerzas. En nosotros la fuerza de las tinieblas, la fuerza de la luz. Entre más luz, menos tinieblas. Pero no crea que es fácil, es un proceso en el cual entre más nosotros logremos entender el propósito del Eterno en nuestras vidas, va a ser más fácil que podamos crecer espiritualmente. Bueno, shalom a todos mis hermanos. Nuevamente continuamos con el estudio. Esta es la tercera parte del libro de Bereshit. Hablamos de la vida vegetal. La vida vegetal fue generada en la tierra. La vida vegetal es una vida inferior, una vida sin conciencia de sí, pero llegó a la existencia conforme dice la palabra. Y esta es la obra generadora de vida, y es lo que comienza a suceder a cabo del tercer día. En aquel tiempo no había ningún crecimiento de vida, porque las aguas de la muerte estaban allí, pero tan solo emergió. Tan pronto emerge la tierra, comienza un ciclo de vida también. La vida vegetal es una vida muy inferior, y lo que hablamos es una vida que no tiene conciencia de sí. Cuando hablamos de la vida vegetal hablamos del pasto, también hablamos de los árboles. El pasto no tiene conciencia de entendimiento, los árboles tampoco. Si nosotros le habláramos a los árboles o al pasto, no reaccionarían, porque no tienen ningún sentimiento, ninguna percepción. Es lo que podemos entender acerca de esto. No tiene ningún sentimiento, tampoco pensamiento ni voluntad, ¿no? La vida vegetal tiene esta forma. Son vidas desprovistas de conciencia. Esta es la vida más inferior de todo lo que emergió allí en la tierra. Tiene relación cuando hablamos de una tipología, tiene relación también con nuestra vida, lo que hemos venido hablando. Tiene relación con nuestra vida. Cuando recibimos al Mashiach, el Mashiach que salió de las aguas de la muerte en resurrección al tercer día, cuando el Mashiach comienza a emerger dentro de nosotros, de esas aguas de muerte que había en nosotros, el Mashiach surge y nosotros ahora tenemos vida. Comenzamos a tener vida, una vida primitiva, digamos, inicialmente una vida muy pequeña, muy poquita. Somos salvos y, lógico, tenemos la vida, pero comenzamos en un proceso de crecimiento espiritual. En ese momento, cuando somos salvos, recibimos vida, pero la vida que llevamos, lo que digo, es una vida insignificante. Por eso el libro de Bereshit nos habla y nos presenta cómo inicialmente estaba allí el pasto, la vida de las hierbas que tenían semilla y la vida de los árboles frutales. Primero comienza con el pasto, después con la vida de las hierbas que tenían semilla, y luego con la vida de los árboles. Vemos que también existen tres niveles allí, ¿no? En esta vida vegetal. Entonces, cada uno tiene un nivel. El pasto tiene el primer nivel, la vida vegetal que tiene semilla, el segundo nivel, y el árbol que tienen frutales y tienen semilla es el tercer nivel. O sea, digamos que es un nivel superior dentro de la vida vegetal. Eso está en el capítulo 1, versos 29 y 30. Entonces vemos cómo Elohim le dio al hombre las hierbas y los árboles frutales para la subsistencia, y le dio el pasto para los animales y para el ganado, para proporcionarles ese alimento. Cuando llegamos al conocimiento de las cosas del Eterno, inicialmente llegamos después de haber reconocido al Mashiach, después de que la tierra emerge en las aguas de las tinieblas que había en nosotros, y que recibimos vida. Es una vida muy inferior todavía.
es como la vida que es semejante al pasto. Esta vida crece, sí, lógico, crece, porque después de que el Espíritu del Señor viene a nosotros comienza a haber una etapa de crecimiento, pero es inferior. Comparamos esta vida vegetal de la hierba con nuestra vida que comienza a crecer en Yeshua. El pasto, lo que hablamos, el pasto es bastante inferior, y podríamos decir que aunque hace poquito usted recibió al Señor, su vida comenzó como el pasto, pero ha habido un proceso de crecimiento en usted y ha llegado a ser una hierba que tiene semilla, y por último llega a ser un árbol que tiene semilla y que tiene fruto. Ese es un proceso de crecimiento que va en la manera como usted va comenzando a recibir las cosas del Eterno, va comenzando a crecer espiritualmente. Hay una persona que tiene un crecimiento muy rápido, como hay personas que tienen un crecimiento muy lento y tienen muchos días, se demoran muchos días, aún meses, casi que a veces años, en poder tener este crecimiento de ser pasto a ser hierba que tiene semilla y a ser árbol que tiene semilla y que tiene fruto. Pero el anhelo es que cada uno de ustedes llegue muy rápido a ser ese árbol que tiene fruto. ¿Con qué se compararía usted en este momento? Si Yeshua le preguntara, ¿y qué me dices de ti? ¿Cómo estás tú? ¿A qué te pareces? ¿Te pareces al pasto? Recuerde que en la fiesta de Sukkot hay 4 especies, que está el sauce, que el sauce es un árbol que no tiene fruto, ni tiene olor, y sí se alimenta bien de las aguas y no hace sino llorar. Entonces es la persona que hasta ahora está comenzando a ser como esa hierba, ese pasto que no tiene semilla. Pero el proceso es que usted vaya creciendo a ser como el mirto, que produce olor, tiene olor de santidad, pues puede que no dé fruto, pero ya tiene olor de santidad. Y después al siguiente nivel, que es la palmera, que tiene fruto, pero no tiene olor, que son los dátiles, muy ricos que se comen, que son traídos de Israel. Y el propósito es que usted llegue a ser un etrog, que no solo que tiene buen olor, que produce un aroma, que tiene olor de santidad, sino que también produce fruto, o sea que se multiplica, el Mashiach se multiplica a través suyo. Entonces miramos que las personas van en ese proceso de ser como el pasto, como la hierba que tiene semilla, y como el árbol que tiene semilla y que tiene fruto. Y eso es un proceso que debe transcurrir en muy poco tiempo en su vida espiritual. Ahora, cuando usted llega a ser árbol que produce fruto y que tiene semilla, este no es el último versículo del capítulo 1, o sea, hasta ahí no llega, usted va más allá, porque esto es algo que sucedió en el 3er día, pero en el 4º día no vemos todo el crecimiento de vida, sino la aparición de luces firmes y bien cimentadas. Aparecen los portadores de luz. Aunque la luz aparece el primer día, esa luz no era tan prevaleciente, porque después vemos en el 4º día que aparecen las luces como portadores de esta luz, que es el sol, la luna y las estrellas. Estas son luces más estables, más sólidas y más disponibles, o sea, ya hay más claridad, ya hay un orden establecido. Ya vemos cómo no solo usted pasa a ser un árbol que tiene semilla y fruto, sino que usted pasa a tener establecerse como ese sol, la luna y las estrellas. Ahora podemos mirar quién es realmente el sol, quién es la luna y quién son las estrellas. En 1 Yohanan dice 1:5, capítulo 1, versos 5 y 7, le dice que después de ese árbol necesitamos más luz y que debemos andar en luz, dice la palabra. Entonces, lo que hablamos en el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 49 verso 14 al 19, perdón, nos habla de esa manera, de una manera, de esas luces, de una manera sin definirla, o sea, no hay simplemente una luz. En el capítulo 14 y 19 ya hablamos de una forma más definida. La luz que inicialmente aparece en el capítulo 1, encontramos aquí en el capítulo 14, en versos 14 y 19, ya más definida, como el sol, como la luna y las estrellas. Y en tipología podemos encontrar que el sol es Yeshua, el Mashiach, es nuestro sol. Malaquías 4 dice que el Mashiach es el sol de justicia, que sobre sus alas traerá sanidad. Su resplandor son sus alas, y el resplandor trae sanidad. Yeshua dice, la palabra dice que Yeshua en el mero llevó todas nuestras enfermedades. La segunda mitad del versículo nos dice que todos creceremos bajo el resplandor de Mashiach.
En Lucas 1, 78, 71 nos dice también que Mashiach es nuestra aurora, nuestro amanecer. Yeshua es nuestro sol, Él es la gran luz. Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Ya está hablando del sol, como la manifestación del sol, ¿no? Y es el que ha resplandecido, en Mateo 4, dice que ha resplandecido en las tinieblas y en la sombra de muerte. Entonces vemos cómo Yeshua compara también a los santos vencedores con el sol, porque somos igual a Mashiach en nosotros, es eso, es la manifestación de Yeshua en nosotros. Y ahora, ¿quién es la luna? Está el sol. Ahora vamos, ¿quién es la luna? Pues la luna es Israel, simplemente la luna es Israel. Hay gente que la religión compara que la luna es la iglesia, no. Yeshua no creó ninguna religión, simplemente Yeshua dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él viene a unificar a Israel, Él viene a darle cuerpo a Israel, la novia del Mashiach es Israel. Y entonces la luna es Israel, aunque es difícil encontrar en la palabra un versículo que nos hable sobre que Israel es la luna. No hay ningún versículo que indique esto, pero tenemos una base firme, y es que en el sueño que tuvo José, ¿se acuerdan ustedes que él vio el sol, la luna y las 11 estrellas? Y dijo, el sol hablaba sobre Jacob, la luna hablaba sobre Raquel, y las estrellas hablaban sobre toda la descendencia de Israel, sus hermanos. Entonces, basándonos en este hecho, podemos decir que Israel es como la esposa, la novia del Mashiach, que es representada por la luna. Ahora, ¿qué es la luna? La luna es un astro que no tiene luz propia, pero refleja la luz de la luz. Israel por sí solo no tiene luz, o sea, si no tuviéramos al Mashiach, no tuviéramos al Eterno, no tendríamos luz. Pero Israel fue hecho de tal manera que viene a reflejar la luz de Mashiach. Israel, como la luna, viene a reflejar la luz de Mashiach. Entonces vemos que hoy en día las congregaciones que estamos en este periodo nocturno, porque lo que vemos hoy en día es que cada día el mundo está más en tinieblas, cada día hay más oscuridad, lo que nos damos cuenta del mundo cada día más oscuro. Aunque Israel se encuentra realmente en la noche oscura, en medio de todas las naciones, las congregaciones que hay en cada ciudad, congregaciones del Mashiach, no de una religión, son los candeleros que resplandecen en medio de esta oscura noche, como dice Apocalipsis 1:20. Cada congregación puede reflejar la luz de Mashiach, y ese es el propósito, que cada uno de nosotros, que somos portadores de esa luz, reflejemos la luz de Mashiach. Aunque vemos que la luna tiene sus altibajos, tenemos el cuarto menguante, luna llena, cuarto creciente, luna nueva. Entonces, es la misma manera, Israel tiene esa condición. A veces está con mucha luz, a veces mengua. Nuestra vida espiritual también es la misma, a veces estamos con toda la luz del sol en nosotros. Se ve una luna nueva, se ve una luna llena también, pero a veces vemos un solo hilito de la luna, y es cuando estamos pasando por procesos o altibajos muy difíciles, pero de todas maneras somos Israel, y ese es precisamente el propósito. Entonces, no solamente que tenemos el sol y la luna, sino también tenemos las estrellas, lo que aparece en el cuarto día. ¿Qué son las estrellas? Así que no solamente tenemos a Mashiach, a la Keilah, sino también tenemos a los santos que hay en cada congregación. Daniel 12:3 dice que aquellos que vuelven muchos a la justicia resplandecerán como estrellas. Si vamos a ayudar a la gente a conocer al Mashiach, tenemos que ser esas luces, como esas estrellas que alumbramos. Vamos a volver a la gente de las tinieblas a la luz, vamos a proyectar al Mashiach, tenemos que ser como esas estrellas que alumbramos el camino para aquellos que son descarriados. Debemos ser esas estrellas resplandecientes. Por eso hablamos de que las congregaciones son los candeleros que brillan en las tinieblas, y que los ángeles son los seres vivientes. Cada uno de nosotros somos esos mensajeros que resplandecemos. Jesús dijo que los santos son la luz del mundo, Mateo 5:14. Y Pablo dice que los santos resplandecen como luminarias en el mundo, Filipenses 2:15. Entonces vemos como no solo que está el sol, que es Yeshua, la luna, que es Israel, sino que nosotros somos como esas estrellas que resplandecen en la oscuridad y que guían el camino a otros, ¿no? Guían el camino a otros. Entonces, qué bonito poder entender que el procedimiento de crecer en vida que llevamos es de pasar de ser el pasto a ser hierba que tiene semilla, a ser árbol que tiene semilla que da fruto, y no deberíamos de quedar satisfechos ahí porque encontramos el sol, la luna, las estrellas, alumbramos,
Pero esto no es lo último, debemos seguir adelante y pasar precisamente a los siguientes días, como es el del Sol, la Luna y estrellas, y también vamos al siguiente día, que es cuando se establece precisamente un gobierno con las luces del cuarto día, y después viene los seres vivos que están en el agua. Viene en el capítulo, en lo que estamos estudiando, Bereshit capítulo 1, en el verso 20 al 22, que es el quinto día. Después del cuarto día, vemos el quinto día, que llega a la existencia una vida inferior. Después de la vida vegetal, después del Sol, la Luna y las estrellas, tenemos una vida inferior que tiene la conciencia más primitiva. Aunque todas las especies de la vida animal tienen cierto nivel de conciencia, la vida que hay allí, la vida que aparece inicialmente, tiene una vida, es una vida muy primitiva, tiene una conciencia muy primitiva, y es lo que se menciona allí, que son los peces, ¿no? La vida animal que tiene la conciencia más rudimentaria son los peces. Lo primero que emerge del agua son los peces, que es una vida muy rudimentaria. Aunque es más elevada que la vida de los árboles, es una vida muy rudimentaria, pero también es una vida más elevada, es más elevada. Esa es la primera etapa del crecimiento que tenemos nosotros en vida. Después de que los peces fueron creados, vienen las aves, ¿no? Las aves vuelan en el aire, eso aparece en el quinto día. Esta es la vida más elevada con la conciencia de su vida más elemental. La vida de las aves es más elevada que la vida de los peces, o sea, es el proceso de ir creciendo. Los peces tienen un nivel de conciencia mínimo, muy primitivo, pero después de los peces vienen las aves, que tienen una conciencia más elevada que los peces. Mientras que los peces pueden vivir en las aguas de la muerte, las aves pueden trascenderla. Hay aves que viven en el agua y al momento viven también en el aire, como hay aves que únicamente permanecen en el aire. Entonces, después de ser usted un árbol que produce fruto y tiene semilla, viene a ser un pez, como aparece en el quinto día de la creación, pero también llega a ser un ave, y esa ave, ¿qué es lo que hace? Esa ave se eleva, trasciende. Cuando usted está en ese nivel, muchas personas lo pueden invitar a hacer cosas que estaban en tinieblas, y usted va a salir volando de ahí. Digamos un ejemplo, cuando Yosef, la esposa de Potifar, quiso tener intimidad con él, Yosef, ¿qué hizo? Yosef era un ave, voló de ahí, no se quedó. Cosa que Rubén hizo todo lo contrario. Rubén subió al lecho de su padre, o sea, tenía una vida muy primitiva, digámoslo así, en ese aspecto de lo que estamos viendo hoy. Entonces, ya en este nivel nada lo puede afectar a usted. Usted trasciende todas las cosas del mundo, usted ya no se deja arrastrar por las cosas del mundo, ya no se deja llevar por los amigos, por aquellos que los invitan a volver nuevamente a hacer cosas que estaban en el mundo. Usted se eleva como el águila. El Eterno le dijo, Yeshua le dijo a Pedro que sería pescador de hombres. Al decir esto, Yeshua comparó a los hombres con los peces que hay en el mar. Pero había dos clases de peces, los peces que son óptimos para consumo y los que no. Recuerda cuando Pedro pesca, vienen los peces a la playa y separan los peces de unos de los otros, los unos los devuelven al mar nuevamente y los otros los apartan también. Pero también en Isaías 40:31 dice que aquellos que confían en el Señor son como las águilas que se elevan, se remontan por encima de las cosas. O sea, vemos que el águila es una ave que tiene una vida más elevada. Podemos testificar que muchas veces nos hemos tenido que elevar, vienen las dificultades, no nos quedamos ahí, sino que nos elevamos sobre las alturas para tener una mayor visión de lo que está pasando, de lo que está sucediendo con nuestra vida. Cuando tenemos situaciones adversas, trascendemos, nos elevamos, nos alejamos y nada nos puede afectar. Un día descubrimos precisamente que somos como esas águilas que se elevan. Recuerden que el águila es un animal que tiene una visión muy larga, periférica, y ella se eleva en grandes alturas, y cuando desciende para pescar o buscar la comida, se mueve a unas velocidades impresionantes. Entonces, esa es la forma como nosotros vamos ahora tomando esa posición de ser esas aves
que nos elevamos. Así que esta es la segunda etapa de crecimiento de vida que tenemos nosotros. Pero bueno, hay más cosas aquí que tenemos, que es en el sexto día, que llega la existencia a la vida más elevada. Encontramos aquí que hay una conciencia más desarrollada. Versículo capítulo 1, versos 24 y 25. Esta vida puede realizar obras sobre la tierra. En versículo 49, 9 encontramos en la bendición de Jacob a sus hijos que habla sobre el león. Judá es como un león, ¿sí? Y puede llevar a cabo muchas cosas. En 1 Samuel capítulo 6, verso 7 se habla de las vacas usadas para tirar el carro que transportaba la Torá, el arca. Entonces estos versículos muestran que los animales y el ganado pueden realizar ya obras sobre la tierra. Su conciencia es más elevada que la de los peces y más elevada aún que la de las aves, y pueden llevar a cabo actividades sobre la tierra. Esta es la tercera etapa del crecimiento en vida que tenemos nosotros. Llevamos a Mashiach entre nosotros como vida, como aquellas vacas que transportaban el arca. Nos elevamos como las águilas, o aquí ya estamos siendo como vacas, o como leones, como la tribu de Judá, que no solo que como cachorro el león vence, como el león se echa a descansar hasta que todos los enemigos se han colocado bajo el estrado de sus pies, ya ha vencido, ya está reposado, pero también es una leona que se multiplica. Entonces ya vemos cómo eso sucede en la congregación. El Mashiach ya venció, el Mashiach está reposado, está en el Shabbat, en el reposo. Recuerden que Yeshua, cuando sanó en Shabbat, lo exhortaron los fariseos por eso, y él dijo: mi padre trabaja, yo aún también trabajo. ¿Por qué? Porque el Eterno había perdido del reposo realmente, porque dice la palabra que en el sexto día, cuando él creó todo, y dice que en el séptimo día reposó de toda la obra, o sea, entró en el Shabbat y llevó a Adán y a Eva al Shabbat, pero Adán y Eva no cumplieron el propósito y tuvieron que perder el reposo, y el Eterno también perdió su reposo, digámoslo así. Entonces vemos aquí cómo nuevamente el Eterno está trabajando para que el reposo pueda nuevamente retornar a sus hijos y también a él. Entonces, en la manera que vamos creciendo, vamos siendo como aquellas vacas, y como aquel león que vence, ¿no? Por eso vemos que lo necesario es que la luz que necesitamos es la luz del primer día, la luz del Espíritu y de la Palabra. Entonces necesitamos más adelante las lumbreras del cuarto día, y después vemos cómo en ese resplandor vamos apareciendo como en ese crecimiento que vamos llevando, vamos convirtiéndonos en animales que tenemos un propósito, como la vaca y como el león, y llegamos a entender claramente que un día fuimos un pez capaz de vivir en cualquier situación. A veces luego alcancé un nivel donde podía elevarme en los cielos cuando se prestaba algún problema o venían dificultades o persecución o aflicción de parte de los seres humanos o de las circunstancias, y trascendíamos. Y una vez que llegamos a ser águilas, precisamente superamos esto con la visión periférica. El águila, cuando llega a una etapa en la cual le ha crecido mucho el pico y las uñas y las plumas y le impiden comer, le impiden cazar, entonces simplemente él cambia, él muda de todo, se estrella contra la roca y quita su pico, lo rompe, y las garras también las desprende y las plumas, hasta que le salga nuevamente un pico y unas garras nuevas, y él puede volver nuevamente a cazar y a alimentarse, y también cambia su plumaje. Entonces también nosotros nos renovamos como el águila. Hay especialmente donde habla precisamente sobre el tema en Isaías, dice: como las águilas, sus alas levantarán. Si tú confías en Yahweh, nuevas fuerzas tendrás. Correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, como las águilas, sus alas levantarás. Interesante, ¿no? Bueno, no tengo mucha voz, pero bueno, esa es la idea.
Entonces vemos que todo este proceso de ir creciendo nos lleva a ser, después de que de todos animales que tienen cierto nivel de conciencia, el Eterno crea al hombre. Y esto es maravilloso, como el Eterno crea al hombre y este hombre viene a cumplir un propósito. Al final de ese estudio, el Eterno crea al hombre para que disfrute de todo lo que el Eterno ha hecho. O sea, el nivel más alto es el de el hombre. Llegamos a disfrutar, no solo a tener una conciencia plena, sino que llegamos a disfrutar de todo lo que el Eterno ha hecho. Vemos cómo la vida humana es una vida que expresa la imagen del Eterno y que tiene dominio sobre todas las cosas que el Eterno ha creado. Adán fue creado a finalidad de sexto día para que disfrutara, descansara, reposara y disfrutara de todo lo que el Eterno había creado. El nivel más alto que llegamos a ser hombres, que tenemos la imagen y semejanza del Eterno y que podemos disfrutar de todo lo que el Eterno ha hecho por nosotros. Espero que esta enseñanza les haya servido a ustedes para que puedan entender el nivel y el proceso de crecimiento, cómo está establecido allí en el libro de Bereshit y cómo aplica a nuestra vida espiritual. Les espero la próxima semana. Shabbat Shalom, y el Eterno les continúe bendiciendo. Y bueno, continuaremos con los estudios semana a semana, profundizando en este tema que es para el espíritu. El Eterno les bendiga y Shabbat Shalom. תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחו. תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחו.